Buenísimo. Bien, vamos a comenzar. Les doy la bienvenida a esta actividad, a este debate de, bueno, la sociedad debate con Movimiento Cero sobre una temática que es muy importante, muy relevante y que junta estas dos iniciativas estudiantiles en algo que esperamos que se dé mucho más seguido, que es iniciativas estudiantiles de la universidad, trabajando en conjunto para generar estos espacios de conversación, de trabajo, de diálogo, y esperamos que también esta sea la primera de muchas actividades que podamos hacer con Movimiento Cero. Yo soy Gonzalo Carrasco, soy el coordinador de la Sociedad de Debate de la universidad. Y bueno, les agradezco por haberse tomado este tiempo, haberse conectado para este debate que vamos a realizar. Un debate en el cual vamos a tener representantes de no solo de la Universidad de la Santa María, sino que también invitados, invitadas de otras universidades. Bueno, ya van a tener la oportunidad de presentarse, que van a estar debatiendo, son personas que tienen experiencia en esta disciplina, que ya han participado de talleres, torneos a nivel nacional, internacional, en debate, así que yo les aseguro que vamos a tener un debate de muy buen nivel. Y después del debate, vamos a estar realizando una actividad por grupos, una especie de foro conversatorio en la cual la idea es que ustedes puedan dar su opinión no solo sobre el debate, sino que sobre la temática que vamos a estar trabajando. Solo para contarles muy brevemente de qué se trata lo que hacemos en la sociedad de debate, para que después también Movimiento Cero tenga la oportunidad de presentar lo que ellos realizan. Nosotros somos una iniciativa que realiza una serie de actividades en el contexto del debate, de la argumentación, del pensamiento crítico, de las habilidades comunicacionales. Hacemos, por una parte, las actividades competitivas, participamos en torneos a nivel nacional, internacional, en mundiales de debate representando a la universidad. También hacemos actividades con colegios, talleres para colegios, proyectos que tienen como objetivo enseñar debate en los colegios, y también torneos en los cuales se están participando también constantemente de todo Chile en torno a esta disciplina. Y también estamos realizando las actividades con estudiantes de la Santa María, talleres, principalmente ahora durante este tiempo de pandemia estamos haciendo módulos de talleres breves que duran 4 sesiones y que han tenido mucho éxito, siempre se nos han llenado todos los cupos, así que también les dejo invitados a que participen en esas actividades que estamos haciendo. Por ejemplo, las de este mes de octubre son de comunicación efectiva, de habilidades blandas en general y de resolución de conflictos, que si bien no tiene el nombre de debate, sí está muy asociado porque son las mismas competencias las que se están trabajando. Bueno, con eso les conté un poco de qué se trata debate y le doy la palabra a alguna representante de Movimiento Cero para que nos cuente también qué es lo que ustedes realizan en la universidad. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, yo soy Estefanía Filipone y voy en quinto año de Ingeniería Civil Industrial en Vitacura y soy la coordinadora general de Movimiento Cero en Campus Vitacura. Movimiento Cero es una iniciativa estudiantil que está presente en el campus San Joaquín desde el año 2018 aproximadamente, que empezó con el nombre de Cero Residuos, en donde teníamos un enfoque en la acción climática con respecto a los residuos que se generaban en el campus. Este año nos reinventamos y ampliamos nuestro foco hacia las soluciones más urgentes que tienen que ver con la crisis climática, y ya no solamente concentrándonos en los residuos, sino que en todo lo que tiene relación a esta crisis. Los dejo con mi compañera Nadia, que les va a contar un poquito más sobre la iniciativa. Bueno, hola, bienvenidos a todos, gracias por estar acá. Bueno, yo me llamo Nadia Letelier, voy en sexto año de Ingeniería Civil Química y estoy coordinando Movimiento Cero, pero en Campus San Joaquín. Y tal como comentó Estefanía, tuvimos una reestructuración, pasamos de ser Cero Residuo a Movimiento Cero, y ahora con esta reestructuración completamos un poco el tema más ligado a ambiental, ya no solamente nos enfocamos en los residuos, sino que más bien como en el día a día diario de cualquiera, como ser humano y cómo se integra y cómo se relaciona con el medio ambiente. Es por eso que nos dividimos en 4 pilares, los que son gobernanza, que tiene que ver con políticas públicas, tanto internacionales como nacionales, también alimentación, el pilar que nos lleva a poder llevar un estilo de vida alimentario mucho más sostenible.
También tenemos movilidad, que tiene que ver con, como su nombre lo indica, con la movilidad y el conocer nuevas tecnologías que vayan apareciendo que sean a favor del medio ambiente. Y tenemos nuestro último pilar, que es cultura sustentable, el que nos permite tener mucho más conocimiento y ser más conscientes respecto a los usos que hacemos y a los desechos que estamos generando. Así que eso. Los dejo invitados también a revisar nuestras redes sociales. Ahí siempre estamos compartiendo información muy útil que les puede servir. Así que eso. Muchas gracias. Súper, muchas gracias. Sería bueno que dejemos después las redes sociales de Movimiento Cero y de la Sociedad de Debate también para que nos sigan y vean ahí todas las actividades que estamos realizando. Le voy a dar ahora la palabra a José, quien va a liderar y moderar toda la etapa del debate, también para que nos explique un poco sobre de qué se va a tratar todo esto. Así que, José, te dejo la palabra. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, mi nombre es José Miguel Galo, soy estudiante de mantenimiento aeronáutico en Campus Vitacura y también soy coordinador de la región metropolitana de la Sociedad de Debate en cuanto a actividades y competencias. También en esta instancia me tocará moderar el debate que vamos a hacer y explicar más o menos cómo va a funcionar y cómo va a realizarse a cabo para las personas que no estén tan metidas al funcionamiento de un debate en general. Este debate tendrá dos equipos de 2 personas cada uno. El equipo a favor estará compuesto por Carlos Moraga, estudiante de Ingeniería Civil Química en el campus San Joaquín de la Universidad de Santa María, e Ignacio Ulloa, estudiante de Ingeniería Comercial en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Y el equipo en contra estará compuesto por Camila Mora, estudiante de Ingeniería Comercial en el campus Itacura de la Santa María, y Felipe Ivani, estudiante de Derecho en la Universidad de Valparaíso. Cada equipo entonces deberá hacer 3 intervenciones, 3 discursos. La primera intervención de cada equipo será una introducción y una presentación de su caso argumentativo y el desarrollo de sus argumentos. La segunda intervención será una refutación y una extensión de los argumentos, y la tercera intervención será una conclusión del debate. Cada discurso va a durar 4 minutos, más 15 segundos de gracia, usados principalmente para terminar la idea en la que estaban cuando terminó el minuto. Y durante el transcurso de cada una de las intervenciones se podrán hacer puntos de información. ¿Qué es un punto de información? Es una pregunta que un equipo le hace al otro, de manera que para poder manejar su caso. Las posturas que les mencioné al principio fueron sorteadas y la moción que se basa en el debate, el tema del debate, también fue sorteado. Este debate entonces se va a debatir, se va a discutir si la protección del medio ambiente debe ser una prioridad, para una futura constitución. Y bueno, como ya les dije, los equipos a favor y en contra ya estamos en condición de empezar el debate, así que Carlos, Ignacia, Una consulta. todo suyo. ¿Cómo pedimos los puntos de información? ¿Los POI? ¿A través del chat? Creo que es mejor por el chat, ¿no? Sí, perdón, José, lo pueden hacer por el chat o por cámara, como quieran, pero como prefieran las personas que están presentando los discursos. Yo voy a llevar el tiempo, por si acaso, lo voy a compartir. Vale. Sí, no, mejor no les voy a compartir el tiempo, les voy a indicar cuando, les voy a mostrar en mi pantalla el cronómetro cuando les queden 30 segundos y voy a marcar en el chat el inicio y el fin de los tiempos de pregunta, para no interrumpir tanto. ¿Empiezo? Bueno, para empezar, cabe destacar la definición que le vamos a dar a priorizar en este debate. Vamos a tomarlo en cuenta como que vamos a enfocar más recursos en base a esto, por base a la Constitución, en donde vamos a establecer, por ejemplo, que en el AG de salud podríamos decir que se necesita fiscalizar más para ellos. Vamos a entender que ahora vamos a centrarnos más eso en el medio ambiente que en otros ejes, al igual que vamos a citar la relevancia
de esto para plantear la nueva Constitución. ¿Por qué? Cabe destacar que cuando nosotros empezamos a evaluar el tema de una nueva Constitución, cabe destacar que las personas están muy interesadas el día de hoy en lo que significa la nueva Constitución, qué es lo que se va a hacer tanto por ejes de el apruebo como el rechazo en el cambio de Constitución. Eso implica una información por parte de las personas. Y cuando nosotros entendemos como tal, que cuando tenemos ejes como salud, como educación, como el tema del Sename, como temas del aborto, muchos ejes que las personas ya están informadas, nosotros empezamos a darnos cuenta que al parecer las personas no están tan informadas en el hecho del medio ambiente, no tienen idea acerca del consumo de agua, el consumo de tierra, la certificación, no tienen idea acerca de qué implica el consumir, por ejemplo, una copa de vino. No tienen conciencia acerca de esto, y por eso mismo es que nosotros tenemos que entender que esto implica un cambio cultural de información hacia las personas, si es que priorizamos, en donde las personas se van a informar más acerca del tema del medio ambiente por el tema de la culturización que se está formando por parte de la Constitución. Entonces, ¿qué sucede acá? Cabe destacar que al parecer, si es que invertimos en aspectos del medio ambiente sin hacer cambios en la Constitución, no vamos a tener este eje informativo. Y vamos a explicar inmediato por qué es que este eje informativo es tan impactante por medio de 3 argumentos. Primero, el eje económico. Segundo, el eje de salud. Tercero, el cambio de conciencia de las personas, que es muy importante también el eje de Chile. Bueno, cabe destacar que cuando nosotros tenemos todos estos puntos en la Constitución como tal, que se empiezan al parecer a entrelazar, nos pueden destacar que hay otros ejes más relevantes. Bueno, primero voy a tomar el punto de Felipe para ver por dónde va su línea. Felipe. Muchas gracias, Carlos. Entiendo que tú dices que no va a existir este eje informativo, pero muchos temas como el aborto y un sinnúmero de temas se han hecho a través de cambios legislativos y no constitucionales, y a pesar de eso la gente sigue informándose de esas temáticas. ¿Me podrías explicar cuál es la necesidad de meter la protección medioambiental entonces en la Constitución? Muchas gracias. De hecho, ese es uno de los puntos que vamos a poner tanto en salud y en cambio de conciencia. Cabe destacar que cuando nosotros tenemos a las personas que les decimos, por ejemplo, que tenemos que disminuir nuestra huella de carbono, las personas a menudo van a tomarlo en cuenta como empezar a conducir menos, empezar a consumir menos ciertos productos, pero ¿qué pasa? Que si es que nosotros establecemos en la Constitución que tenemos un máximo uso de agua, por ejemplo, en tema de productos, que tenemos un máximo producción de carbono, nosotros ya estamos estableciendo una base para, primero, decir que nuestro país ya está enfatizando en el medio ambiente, lo cual ya es llamativo para las empresas porque están seguras que independiente de la empresa que vayan a comprar a Chile, van a tener esta certificación medioambiental por base de la Constitución. Y también tenemos el hecho de que, en segundo lugar, las personas van a tener claras cuáles son los ejes que tienen más impacto, porque si bien tenemos cambios legislativos, la legislación para empezar tendríamos que hacerlo por base de llevarlo a un aspecto democrático, pero entendemos que si es que les decimos a las personas, ¿saben qué? Vamos a tener que incrementar el precio de la carne, porque no está siendo comparativo con el daño medioambiental que está haciendo, las personas claramente no lo van a querer. Entonces, si es que nosotros se los metemos en la Constitución y les hacemos esa información en base a la Constitución y les planteamos la misma relevancia que estamos haciendo hoy en día por medio de resaltarlo, es que al parecer allí sí vamos a lograr el cambio de conciencia, porque vamos a estarlo igualando, inclusive superando por los otros ejes que las personas ya tienen integrados. Estaríamos pasando a integrarles esto en su conciencia y allí recién podríamos dar paso a una verdadera legislación en base a esto, porque el cambio constitutivo es lo que nos vendría la imagen para el aspecto económico, también para el aspecto del cambio social, para la salud y también dar el paso de conciencia que también nos va a permitir progresar, pero esto va a ser desarrollado por la CUCHO. Muchísimas gracias, espero sus turnos. Estén muy bien. ¿Me da uno, cierto? Sí. Buenas tardes, bancada contraria, público presente. Mi nombre es Felipe Iván y en este momento vamos a hacer la introducción frente a este interesantísimo debate. La pregunta que tiene que respondernos afirmativos son dos. Básicamente, el por qué es necesario que esta cuestión se regule en la Constitución, y la segunda es si esta cuestión obedece a un ánimo popular o un clamor popular para poder efectivamente regularlo a través de la misma Constitución y no a través de otro apartado legislativo. ¿Qué es lo que pasa? La Constitución, entendemos que efectivamente es esta carta fundamental que rige los principios de que nos fundan como sociedad, pero la Constitución en sí misma no es una cuestión que haga magia, ya no por poner
algo de la Constitución normalmente se va a hacer en la vida material de las personas. Explico, el 19 número 8, por ejemplo, de nuestra Constitución actual establece que todos tenemos el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, ¿cierto? Pero más de alguno acá probablemente tenga problemas de contaminación dentro de los sectores que viven, puesto que esto no se respeta. Es decir, la Constitución, a pesar de que dice algo, materialmente no se puede. En ese sentido, aun cuando nosotros nos esforcemos en hacer esos cambios constitucionales, si materialmente no tenemos la capacidad para hacerlo o no hemos impulsado esta cuestión, efectivamente estos cambios jamás se van a producir. Segundo, nos hablan efectivamente de esta cuestión de priorizar, pero hay que entender que la priorización se tiene que entender en base a estos dos criterios, que es uno, el de la necesidad de por qué tiene que estar en la Constitución, y el segundo, que es el elemento importante, que es el clamor de la mayoría. La Constitución, señores, la hacemos todos y no una élite intelectual que entiende el problema del medio ambiente, sino que lo hace el pueblo, que incluso puede ser ignorante frente a la misma temática. Tercer punto, el efecto de la protección del medio ambiente. Hay que entender que son artículos que van a modificar de manera directa, no artículos que vienen a hacerlo por carambola o por rebote. En ese sentido, nuestra Constitución tiene que hablar básicamente de cambios medioambientales directos y una ponderación entre efectivamente el cambio medioambiental y otros derechos que pueden verse perjudicados, como por ejemplo el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad de trabajo, etcétera, etcétera. Nuestra línea argumental se basa en ese sentido en tres argumentos los que vienen a probar. El primero, que si no es de todo, es fascismo, lo cual básicamente señala que la Constitución tiene que necesariamente venir de un clamor popular. El segundo punto, que es regular el camino, no necesariamente la Constitución, en el que mencionamos que la Constitución no es la única vía de generar cambios en la sociedad y regular lo que nos acontece como sociedad. Ya les mencioné el ejemplo del aborto, que es cierto, se regula a través de la ley y a través de reglamentos emanados del Poder Ejecutivo, pero hay un sinnúmero de leyes y hay un sinnúmero de cuestiones que se regulan no por la Constitución, puesto que la Constitución está abocada a cuestiones más generales, o así al menos debiese ser. Y el tercer punto, que es relativo a lo que es la priorización. Es decir, que mientras no tengamos las cuestiones materiales necesarias para poder generar los cambios que plantea la Constitución, lo que estamos haciendo al incorporar esta cuestión dentro de nuestro apartado constitucional es solamente un simbolismo, es solamente para aplaudirlo y es para que se vea bonito. Es decir, los cambios para poder generar, valga la redundancia, el cambio en el ecosistema, tienen que ir de la mano de cambios en la educación, en la cultura, en la salud y en la forma en que como personas vemos el mundo. Y esta cuestión no se hace a través de emitir un artículo en la Constitución que proteja el medio ambiente. Pasaré a desarrollar nuestro primer argumento, que habla de una Constitución que no es general, es fascismo. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros no venimos a negar que una regulación del ecosistema es algo, o del medio ambiente, es una cuestión negativa. Yo creo que acá sería pegarse un balazo en las patas, decir que la protección al medio ambiente es una cuestión que no importa. Es una cuestión relevante, es una cuestión que importa mucho, pero lamentablemente es una cuestión que no le importa a la mayoría de las personas. Es una cuestión que en la cultura general no se ve desarrollado. La mayoría de las personas no recicla, la mayoría de las personas no cumple con parámetros del medioambiental, la mayoría de las personas prioriza trabajos que quizás empobrecen el medio ambiente por sobre trabajos que, por ejemplo, o por trabajos que no lo hacen, en razón de que efectivamente tienen un rédito económico mucho más importante. ¿Qué es lo que termina pasando entonces? Que si la mayoría de las personas no tienen este interés en que efectivamente el ecosistema o el medio ambiente sea una cuestión relevante para sus vidas, el imponer o priorizar este tipo de elementos en la Carta Fundamental, lo que termina haciendo es imponer arbitrariamente una cuestión que a la gente no le importa, y por tanto un pequeño fascismo bueno, podríamos decir, pero fascismo al final del día. En la medida que no culturicemos, no eduquemos a las personas, no se genera el cambio deseado y por tanto no se producen los cambios sociales que nosotros venimos buscando. Por su atención, gracias. Muchas gracias, Felipe. Le damos ahora la palabra al equipo afirmativo. ¿Me confirman si me escucho bien? Confirmamos. Ya. Quiero partir este discurso respondiendo a las preguntas que nos hace precisamente el equipo en contra, ¿cierto? En primer lugar nos preguntan por qué es necesario entonces priorizar el tema del medio ambiente. Y la verdad es que es necesario porque existe un sentido de urgencia en temas medioambientales que ya no es algo que solamente apunta a Chile, que Chile tenga un sentido de urgencia, sino que es algo a nivel global. Se entiende que a nivel global tenemos un problema tan grande, tenemos los océanos tan contaminados, dentro de Chile tenemos zonas de sacrificio con gente, por ejemplo, en Quinteros, que ya hizo noticias hace unos años, que demuestran en el fondo que la población se está enfermando más, que demuestra que la población en el futuro va a vivir menos, que va a tener probablemente que vivir con mascarilla para siempre, y ya vemos en el contexto de pandemia que no nos gusta, por ejemplo, estar con mascarilla. Qué pena, ¿cierto? Porque así es como vamos a estar gracias a cómo tenemos el medio ambiente. Entonces, es necesario
preocuparnos del medio ambiente de una manera tan importante como lo es priorizándolo en la Constitución. Ahora, en segundo lugar, nos dicen que tenemos que demostrar que existe un clamor popular para ello, y dos cosas aquí. En primer lugar, la contraparte asume que la gente no lo haga implica que no le importa. Es decir, por ejemplo, porque yo no reciclo significa que no me importa el medio ambiente, y la verdad es que eso es falso, porque, por ejemplo, puede ser que en comunas como Renca, por ejemplo, no tengan un sistema de reciclaje y la gente pueda juntar la basura para reciclarla en su casa, pero después ¿dónde la va a botar? No importa porque no tienen dónde, entonces vuelven a juntar la basura y vuelven a botarlo todo junto. Entonces, no me pueden demostrar que el motivo por el que la gente no recicla o no actúa de manera súper ecológica es porque no les importa y no porque no tienen los medios para ello. Y en segundo lugar, incluso si a la gente popular no le importara el tema, eso no es tan relevante porque quienes hacen la Constitución, lo queramos o no, no es todo el pueblo. Quienes hacen la Constitución es un grupo selecto de personas por el que votamos para que hagan la Constitución, y ese grupo de selecto de personas sí son personas porque probablemente tuvieron una buena educación y que saben de los problemas medioambientales que existen. Por lo tanto, esas personas probablemente sí van a estar dispuestas a incluirlo en la Constitución, y esas personas también van a ser las encargadas de difundirlo y de demostrarle al pueblo cuál es la importancia de ello. Por lo tanto, no vemos problema en el tema del clamor popular para la Constitución, porque creemos que ese clamor sí va a estar. Y respecto al último punto también que nos plantean, que tiene que ver con que Chile no tiene los recursos y que qué bonito que está la Constitución y que de hecho ya está en un artículo, en un derecho, ¿cierto? La verdad es que Chile tiene capacidad de endeudamiento y tiene capacidad de reestructurar su forma de gasto. Es decir, si hoy en día gasta un cierto porcentaje en las Fuerzas Armadas, puede disminuir el gasto, por ejemplo, a la mitad para destinar el resto a medio ambiente. Tenemos, por ejemplo, el caso de Egipto con la investigación y desarrollo. Esto es un caso súper loco, ¿ya? Pero en Egipto, la investigación y desarrollo están consagradas en la Constitución no como un derecho X dentro de una lista de derechos, sino que dentro de su propio artículo. Y eso que genera que el gasto anual de Egipto para investigación y desarrollo sea alrededor de 1.15 mil millones de dólares anuales, versus en Chile, por ejemplo, que en investigación y desarrollo no se gasta casi nada, se gastan como 500 millones de pesos, que es muchísimo menos que la cifra anterior que di. Entonces, cuando consagramos algo en la Constitución, con un artículo propio, por ejemplo, y damos la obligatoriedad al Estado de encargarse de ese problema, lo que estamos haciendo es generar una política de largo plazo para preocuparnos del medio ambiente. ¿Por qué esto no puede hacerse en la ley y tiene que hacerse en la Constitución? Porque entendemos que las leyes tienen jerarquías. Entonces, por ejemplo, si hacemos un decreto que dice que hay que cuidar el medio ambiente, ese decreto en un mes más puede ya no estar, por ejemplo. Entonces, entendemos que las leyes se modifican y se modifican constantemente conforme van pasando los gobiernos, cosa que está súper bien porque nuestra cultura va cambiando y hay que irse adaptando, etc. Pero para temas como el medio ambiente, eso no es lo que necesitamos. Necesitamos una política que sea de largo plazo, que obligue a los gobiernos a mantener ese cuidado por el medio ambiente y que no pasemos al siguiente gobierno que necesita, por ejemplo, contaminar más para hacer algo, entonces diga, ya, entonces quitemos esta ley que habíamos impuesto en el gobierno anterior. Bueno, entonces ya habiendo respondido todas las dudas que me plantea la contraparte y muy orgullosa de proponer, cierro mi discurso. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacia. Ahora le damos la palabra al equipo, al equipo en contra, al equipo negativo de la moción. ¿Me veo y me escucho bien? Perfecto. Ya, espérame un segundito que voy a colocar el cronómetro. Ya, muy buenas tardes, soy Camila Mora y vengo a dar la argumentación de negativo. Voy a partir refutando algunos de los dichos por mi bancada afirmativa, donde nos dicen por qué es necesario privatizar el medio ambiente, y dice que es una necesidad a nivel global, de que hay problemas en la población por esto. Perfecto, nosotros no le negamos eso y al contrario, nosotros decimos que está bien proteger el medio ambiente, pero el problema aquí radica en que en realidad que esté en la Constitución no implica de que esto se lleve a cabo
realmente como es lo que pasa con el artículo que actualmente está en la Constitución, que protege el medio ambiente y que en realidad nos dice que deberíamos vivir en un medio ambiente sin contaminación, pero eso no se cumple. Entonces, al final y al cabo, ¿qué pasa aquí? Que la Constitución no contiene las vías que necesita para que al final y al cabo este artículo se lleve a cabo. Entonces, aquí vemos que hay cosas elementales y que deben priorizarse por sobre una política de protección al medio ambiente transversal. También nos habla de que no les importa, sino que hay gente que tiene la conciencia pero no tiene los medios y hay gente que no tiene la conciencia medioambiental. Perfecto, pero aquí el problema de eso, porque se lo concedemos, es que al momento de escoger, por ejemplo, para una persona, entre ir a trabajar a una minera que contamina, sabiendo que esta contamina, va a ir a trabajar igual porque al parecer aquí lo fundamental es la economía y no es proteger el medio ambiente. Entonces sí hay un problema de concientización de personas que sí se debe tratar, y eso es a través de otros pilares fundamentales de la Constitución. Tomo el punto de, no sé quién me lo pidió. Bueno, yo le gané a Oh, Carlos. pues, La verdad es que con aumentando el gasto, aumentamos el incentivo de las personas también en dedicarse a trabajos que se relacionan con el medio ambiente. Ya, perfecto, pero aquí el problema es por qué esto debe estar prioritariamente en la Constitución o no. Que esté en la Constitución no implica de que las personas vayan a hacer caso, que vayan a tener políticas de medio ambiente, porque se deben de haber cambios fundamentales y elementales en otros elementos que sí o sí tienen que dar la Constitución y que tienen que dar pie a que leyes y normativas sí funcionen. Y para eso voy a extender mi línea argumentativa, no tomaré más puntos. Dice, como decía mi compañero, el regular el camino a la Constitución. ¿Qué pasa aquí? Aquí en primera instancia no todo tiene que estar en una Constitución, ya que aquí la Constitución se debe basar en cosas elementales y que den pie a que otras leyes y normativas se puedan regular. ¿Qué pasa? Que en Latinoamérica, al parecer, hay cierta tendencia a colocar todo en la Constitución y no necesariamente esto se cumple. Ecuador también tiene políticas de protección al medio ambiente y no las cumple. ¿Por qué? Porque efectivamente hay cosas en donde se debe priorizar y dar la vía para que leyes y normativas sí se puedan regular. Y aquí también le respondo un poco a lo que me habla la contraparte de que las leyes cambian constantemente. Bueno, la Constitución también puede tener enmiendas constitucionales y esto también puede ir cambiando, pero lo fundamental es que tenga la esencia de, por ejemplo, del Estado poder intervenir en ciertas situaciones, de regular cuándo la propiedad privada se puede intervenir o no, y elementos como la educación vienen a ser fundamentales y vienen a cumplir una cadena que al final y al cabo sí podrían intervenir en políticas de medio ambiente sin necesariamente estar en la Constitución propiamente tal. También recordemos que la Constitución que actualmente rige en Chile sí tiene un artículo, y este artículo es un artículo muerto, por así decirlo, porque relativamente no se cumple, porque no están las vías para ello, porque no se puede intervenir la propiedad privada, por ejemplo, que sí es algo elemental que se esté en la Constitución, priorizar. Ahora, ¿por qué priorizar? Porque efectivamente, como veníamos diciendo, hay una cadena de elementos fundamentales que sí o sí es necesario priorizarlos por sobre la protección del medio ambiente que estén en esta Constitución, porque esto puede estar perfectamente en una ley, en una normativa, y ajustarse efectivamente a las necesidades que vayan cambiando, porque es más fácil cambiar una ley, una normativa, que la Constitución propiamente tal. Entonces, a medida de que pasa el tiempo, podemos ir ajustando esta ley en mejoras de pro del medio ambiente. ¿Por qué digo esto? Porque al final y al cabo tenemos que tener elementos fundamentales como una mejor educación, por ejemplo, en donde sí se logre la concientización, en donde sí las personas logren tener medidas de protección al medio ambiente por la conciencia y por la educación. Por lo anteriormente dicho, muchas gracias. Muchas gracias, Camila. Ahora le damos la palabra al equipo afirmativo para la última intervención a favor de la moción. Bueno, primero quería hacer algunas aclaraciones entre las cosas que se dijeron tanto en mi discurso como en el de Ayacucho, que cabe destacar que la gran diferencia entre la Constitución que estamos haciendo ahora y la Constitución antigua es que las personas se están informando acerca de esto hoy en día, a diferencia de lo que va a suceder con las leyes. Entonces nosotros entendemos que al parecer este punto de información hacia las personas y el darle relevancia, al parecer nosotros sí nos lo estamos quedando, porque no queda en un punto muerto. Acá encontramos un eje que empieza a quebrar las cosas y que al parecer nos empieza a dar la ventaja en decir, sí, ¿saben qué? Tenemos que revisar la Constitución porque las personas ahora lo están leyendo. Entonces, habiendo destacado esto, es que cabe recalcar también lo que decían.
de que el poner la Constitución no significa que vaya a llevarse a cabo. Pero ¿saben qué sucede a menudo? Que las personas son igual que Jorge el Curioso, se terminan lastimando a sí mismas. Y al final es porque empezamos a hacer contaminaciones que ni siquiera teníamos idea de que eran contaminaciones porque no le habíamos dado relevancia, porque no sabíamos. Y la Constitución, en el momento y en el instante en que estamos, en donde se empieza a dar información, en el momento en que se prioriza y se empieza a poner en eje, las personas empiezan a entender, porque hay muchas cosas que se sale desde el aspecto de lo que puede hacer el Estado, de las cosas que él puede actuar. Hay muchas cosas que necesitan aspectos culturales y sociales. Hoy en día la Constitución dice que tenemos el derecho a vivir en un ambiente limpio, pero eso no significa que el Estado lo pueda llevar a cabo. Aquí estamos dando la herramienta para que se pueda hacer. Darle la prioridad a esto en el aspecto de la Constitución para que las personas se informen sobre ello y lo apliquen. Tendríamos los beneficios económicos, tendríamos los beneficios donde nosotros empezamos a plantear que las personas empiezan a hacerlo. Y acerca del fascismo, ya fue más que aclarado por parte de la CUCHO. Bueno, ve a tomar tu punto, Ivani. Muchas gracias, Carlos. El problema es que la Constitución no está hecha para informar. La Constitución es la representación de un clamor popular y no una cuestión que viene a instruir o obligar a las personas a hacer determinadas cosas, sino que son... Ya entiendo. Muchas gracias. Y lo que sigo insistiendo, la Constitución como tal no está para informar, pero en este instante está para informar. En este instante puede darle información en ese instante y también puede venir en el clamor popular cuando las personas piden vida digna. Es muy probable que no hayan pensado en el aspecto del medio ambiente, pero está allí, se encuentra. Y el momento en que ellos votan por personas para que les den esta vida digna, es que al parecer, si es que les viene a dar vida digna, priorizando el medio ambiente, porque al parecer es una de las mejores formas, no creo que las personas vayan a alegar sobre esto, no creo que vayan a alegar cuando se den cuenta que podían hacer cambios para poder ayudarse a sí mismas, cuando empiecen a informarse gracias a que estaba la Constitución, porque no hay muchas otras formas en que lo hagan. No están escuchando a las personas que empiezan a decir, no escuchan a Greta, no escuchan a aquellas personas que empiezan a citarlo, pero sí se está informando mucho a la Constitución y le dan peso, porque si es que lo asocias con la dignidad que empieza a traer esta nueva Constitución y las reformas que se están planteando, es que al parecer empezamos a hacer los cambios. Y esos cambios se pueden dar únicamente por esta forma, porque puede ser que yo optimice mucho a las empresas, puede ser que yo haga un montón de cosas, pero si es que las personas no le dan la verdadera relevancia que necesitan darle, es que al parecer no vamos a poder progresar, porque ellas mismas son las que están en gran parte generando la contaminación. Y además, es que lo cito en la Constitución, y cabe destacar lo que se había hecho en la introducción, es que al parecer, al estar determinado en la Constitución como tal, y no solamente una simple ley, es que estamos asegurando que le damos una gran relevancia a ello. Es el pilar, y le damos inclusive la priorización por sobre las otras cosas. Y eso inclusive nos pueda beneficiar en el aspecto económico, donde empezamos a situarnos como países que son básicamente eco-friendly, cosas que se fijan, por ejemplo, hoy en día Canadá, Suecia y múltiples países. Si bien hay países como Estados Unidos que no le toman en cuenta, empezamos a incluir y a ampliar nuestros horizontes de exportación e inclusive empezamos a mejorar nuestro aspecto medioambiental mientras mejoramos nuestra economía, mientras culturizamos y empezamos a tener todos estos impactos. Por estas razones que creemos que tenemos que preferir priorizar el aspecto de la Constitución, el medio ambiente por sobre otras cosas, porque ya estaba más que claro para los demás los otros ejes, en cambio este no. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Con esto le damos paso al equipo negativo para cerrar este debate. Un tiempito. La Constitución no está para informar, pero ahora sí. Efectivamente la gente no se informa, pero la cúpula privilegiada que vamos a tener eligiendo las cosas sí es una cúpula informada y por eso es bueno. Parece ser que la contraparte se olvida que nuestro fundamento no es qué cosas son buenas, qué cosas son malas, sino que es un fundamento democrático donde a todos nos debiese importar qué es lo que dice la Constitución y lo que no nos importa no debiese estar en la Constitución. ¿Qué es lo que pasa a contraparte? Que efectivamente para nosotros puede ser esta cuestión ecológica bastante bonita y bastante buena y por eso debería estar en la Constitución, pero para un grupo conservador, por ejemplo, puede creer que es bastante bueno, no sé, que
José Antonio Cagazo, algo muy extremista, que, no sé, los métodos, los preservativos sean ilegales, o cualquier cuestión descabellada que a usted se le ocurra. En ese sentido, lo bueno y lo malo no puede ser un parámetro para estar dentro de la Constitución, sino que lo importante es una cuestión de un clamor mayoritario y no una cuestión que sea cupular, porque si lo mantenemos dentro de cúpulas informadas, parece ser que efectivamente nuestra Constitución se vuelve solamente un avesagio del fascismo. ¿Qué es lo que pasa con esto? La contraparte parece ser que cree que por regular la Constitución vamos a tener una ventaja al no poder cambiar, a que sea más difícil efectivamente modificarlo, pero el problema contraparte es que esa es una ventaja de las normas, que nosotros podemos cambiarlas en razón del apartado social y contextual que estamos viviendo. Si por ejemplo en la Constitución nosotros ponemos que vamos a regular A, B, C, pero en un futuro aparece D, E, F, G para poder regular, ¿sabe qué? No va a poder hacerlo porque tal como usted señala, al estar en la Constitución esto no puede ser cambiado, o al menos es mucho más difícil de cambiar. En este sentido parece ser que esta cuestión que sea tan rígido y que sea tan difícil de cambiar no es un beneficio incluso para el tema medioambiental, sino que incluso puede ser un perjuicio a largo plazo. Pero antes sí, escucho tu punto. Sí, la cosa es que dentro de los 3 discursos que han tenido no nos han demostrado cómo es que en verdad esto no le importa a la gente, y en segundo lugar eso no me demuestra que pasemos inmediatamente a ser fascistas por querer proteger el medio ambiente, por favor. Muchas gracias. Es que no se trata de querer proteger el medio ambiente, se trata de preponderar un interés por el interés de la mayoría, y no tengo que demostrarle cómo a la gente no es que no le importe, sino que lo podemos ver en nuestra vida diaria. Aun cuando existen centros de reciclaje, la gente o el común de las personas no va a estas cuestiones. No existen proyectos, o hay pocos proyectos autogestionados de poblaciones para poder generar cambio medioambiental, y es porque aun cuando nosotros podemos tener el ideal de que efectivamente nos importa, no es una cuestión generalizada o que al menos se ve en nuestro desarrollo cotidiano. El problema entonces que tenemos que ponderar aquí no es si es bueno o es urgente, sino que si es correcto o no. Yo puedo estar muy de acuerdo en que efectivamente los cambios medioambientales y la regulación de estos mismos es una cuestión completamente importante. La pregunta es, ¿por qué en la Constitución? Y bueno, no tiene que estar en la Constitución porque la Constitución tiene que adaptarse a los contextos. Y cuando nosotros ponemos una Constitución tan rígida, con derechos tan rígidos como aparece esto, parece ser que es una Constitución que no se adapta a los contextos y por último, y por tanto, termina generando más perjuicios que beneficios para la misma población. ¿Por qué tengo que someter a las personas de 50, 100 años más a que se rijan bajo los parámetros actuales? A diferencia que si esto lo regulamos a través de una ley, sí se puede regular a través de la misma situación contextual del futuro. Y el segundo punto es, efectivamente, esta cuestión nace de las personas. Si la contraparte me hubiese probado que efectivamente toda la gente está de acuerdo, toda la gente está informada y toda la gente quiere que la Constitución hable sobre apartado ecológico, quiere que la Constitución hable sobre el cuidado a los animales, bien, es una Constitución que efectivamente es democrática, es una cuestión que aún nos puede gustar o no, pero nace del clamor popular porque hubo un trabajo anterior de educación, de culturización, y de que efectivamente enseñarle a las personas que esta es la verdadera forma de llevar una vida ecológica, una vida eco-friendly. El problema es que cuando lo imponemos en la Constitución bajo el apartado de informar, no somos más distintos de que las de constituciones como las cuales nos enseñamos, como la Constitución de Pinochet, que nos vino a imponer cuestiones que nosotros no queríamos. Nos vino a imponer cuestiones como la AFP diciéndonos que esta cuestión era buena, nos vino a imponer otros tipos de cuestiones como privatizar el agua porque esto era bueno. Si nosotros nuestro parámetro para identificar qué cosas tenemos que meter en la Constitución es lo que a percepción nuestra es bueno, es urgente, no somos más distintos que este tipo de personas que odiamos y por tanto terminamos cometiendo los mismos actos antidemocráticos. Señores, nuestra Constitución tiene que ser buena, sí, pero más que buena tiene que ser democrática. Los invito a que efectivamente reflexionen sobre este punto y que lo podamos llevar adelante para que en un futuro sí podamos tener una Constitución eco-friendly basada en una culturización democrática. Por lo anteriormente planteado, muchas gracias. Muchas gracias, Felipe, Ignacia, Carlos, Camila. Ahora para terminar este debate, o sea, no para terminar, sino para hacer unas palabras de agradecimiento, le doy la palabra a Gonzalo Carrasco. Muchas gracias, José. Yo quería felicitar a las personas que nos acompañaron hoy día y que hicieron este debate. Me pareció un debate de muy, muy buena calidad. Obviamente como es un debate de exhibición no va a tener ni equipo ganador ni equipo perdedor. Espero que haya servido no solo para que conozcan la disciplina del debate, esta es una muestra de un formato muy abreviado, en general los debates son mucho más largos, pero también la idea era darle un poco más de, darle tiempo a la siguiente actividad para que todos puedan participar. Agradecer a Carlos, a Felipe, a Ignacia y a Camila por su tiempo, por haber participado en este debate. Y bueno, dejo la palabra a Estefanía para que nos hable un poquito sobre esta siguiente etapa. Muchas gracias, Gonzalo. Y sí, muchas gracias a las personas que debatieron, de verdad quedé en shock.
son muy secos y secas, así que muchas gracias por el tiempo. Bueno, la siguiente actividad es un poco para que discutamos en conjunto sobre ciertas preguntas que planteamos. Para eso nos vamos a dividir en grupos de a 5 personas, en donde va a haber un moderador o moderadora, que va a ser Gonzalo en una sesión, José en otra, Nadia en otra y yo en otra, y vamos a plantear ciertas preguntas para que las conversemos y luego de eso expongamos una. Así que dale, Gonzalo, y trasládanos a las sesiones en grupitos pequeños. Esta Ya, actividad va a durar aproximadamente 15 minutos. ya, denme un minuto porque estoy asignando a las personas que van a estar de moderador, así que si puedes explicar un poco más de contexto de qué se va a tratar, genial, mientras hago Ya. esto. Bueno, igual voy a decir mientras las preguntas, que la idea es que las discutamos en conjunto. La primera es, ¿considera que el resultado del plebiscito para una nueva constitución será determinante para la protección del medio ambiente en el futuro de nuestro país? La siguiente es, si tuvieras que ordenar las áreas de prioridad para Chile, ¿cuáles serían? ¿En qué lugar estaría la protección del medio ambiente? Y la siguiente es, ¿considera que la pandemia puede postergar los avances en materia ecológica para nuestro país? Esas son las 3 preguntas que la idea es que las discutamos unos minutitos cada una, 5 minutos por pregunta en conjunto. Estamos listos, ahora los voy a hacer pasar a las sesiones de grupos pequeños. Súper.
Bien, ya que todas las personas que nos han acompañado, nos han acompañado hoy están regresando a esta sala, vamos a comenzar con la exposición, con los comentarios sobre lo que se ha hablado en los distintos grupos. Me gustaría darle la palabra a Estefanía, no sé si tú puedes ir guiándonos en esta etapa con respecto a las distintas personas que moderaron y que vayan presentando sus conclusiones. Súper, Gonzalo. Bueno, podríamos partir con el grupo en el que moderé, que tenemos que exponer la primera pregunta, que era, ¿considera que el resultado del plebiscito para una nueva constitución será determinante para la protección del medio ambiente en el futuro de nuestro país? Y Raúl se ofreció para exponer, así que te escuchamos. Bueno, dentro de lo que debatimos y conversamos sobre la importancia de consagrar el medio ambiente en la Constitución, dado que la Constitución tiene un alcance de largo plazo, a largo plazo Chile va a tener bastantes problemas desde el punto de vista medioambiental, si lo consideramos bastante importante, de aspecto fundamental, ya que toca puntos transversales para la población chilena y todos los habitantes de este país, sean humanos o no. Y la conservación y preservación de ellos depende de que cuidemos justamente el lugar donde vivimos. Y ese es el medio ambiente, básicamente eso. Súper, gracias Raúl. El grupo de José también había quedado de exponer esa pregunta, así que dale, no sé quién va a exponer de tu grupo. Sí, de nuestro grupo quedamos en que Ignacia iba a exponer. Así que, Cucho, te toca. ¿Qué? No, la verdad es que en nuestro grupo no vimos quién lo iba a exponer, así que tiré al agua a Ignacia porque la conozco y la quiero mucho. ¿Cucho? Bueno, respecto de la primera pregunta, lo que hablamos era que sentíamos que no, o sea, es necesario y es importante como poder tener una nueva constitución, pero no termina ahí el proceso, no es como que ya se aprueba que va a haber una nueva constitución y listo, medio ambiente en ella, sino que sigue todo un proceso después, elegir a la gente que va a armar esa constitución, que sea gente a la que importe el medio ambiente, y también estar constantemente generando campañas, movilizándose y haciendo ruido para que la gente que está armando esa constitución sepa que queremos que el medio ambiente sea una prioridad dentro de ella. Si no, si solamente esperamos como que se apruebe la constitución y ya está, después podríamos tener una constitución que ni siquiera menciona al medio ambiente porque nadie se movió para ello y nadie se preocupó realmente. Entonces queda harta pega por hacer después de la prueba, pero es posible todo en esta vida. Hay que tener esperanza. Gracias, Ignacia. Ya, la segunda pregunta le toca a el grupo de Gonzalo, que era, si tuviera que ordenar las áreas de prioridad para Chile, ¿cuáles serían y en qué lugar estaría la protección del medio ambiente? De nuestro grupo era... Se me perdió Yo, su nombre. Pablo. Pablo Rodríguez, ahí está. Vale. Dale, Bueno, Pablo. ¿le doy, no? Bueno, nosotros conversamos que esta fue como la pregunta que más discutimos, porque creemos que primero es lo social, porque igual a partir de esto, de lo social, del movimiento del estallido, llegamos a querer escribir una nueva constitución. Entonces está en primer lugar. Y aparte que comentamos que todo al final está conectado, todo está relacionado y que el nuevo modelo que se tiene que basar tiene que ser como un modelo basado en el biocentrismo, que donde el bio es el centro y de ahí sale lo demás. Entonces eso es como lo principal y de ahí lo demás. Entonces, aparte de eso, también conversábamos que hay que sacarle más provecho a los como energías renovables, el gran potencial que tiene Chile, y a partir de eso también se genera como un potencial también económico, porque se puede generar mucho más trabajo asociado al potencial energético de Chile. Y eso más que nada, y como el medio ambiente y luego lo económico.
pero como decía antes, todo está relacionado al fin y al cabo. Gracias, Pablo. Bueno, y la última pregunta le tocaba al grupo de Nadia, que es, ¿considera que la pandemia puede postergar los avances en materia ecológica para nuestro país? Sí, se ofreció Bastián para responder la pregunta. Hola, nosotros al discutir esta pregunta nos dimos cuenta de que acá en nuestro país sí se ha retrocedido con respecto al medio ambiente en pos de la pandemia que se está viviendo. Se puede ver, por ejemplo, en temas del uso de plástico de un solo uso, por ejemplo, que son desechables sí o sí, y eso ha generado más basura de lo que se genera sin pandemia normalmente. Y también el tema de que las autoridades le dan el enfoque a otros ámbitos en pos del medio ambiente, por ejemplo el tema de la salud o el tema de la reactivación económica. También nos dimos cuenta de que en otros países no ha sido así como acá en Chile, sino que, por ejemplo, en París, en la alcaldesa, no sé si fue la alcaldesa, bueno, una autoridad de París, promovió muchas leyes y como ideas a favor del medio ambiente y también para ayudar a la pandemia. Por ejemplo, el tema de transporte sustentable, que ayuda a los dos problemas al mismo tiempo, y otros problemas que hay. Y eso en verdad es lo destacable, que otros países sí se han puesto la camiseta por ambos temas y han tenido ideas súper buenas que sí o sí debería replicar el gobierno de Chile, pero todos sabemos que prima más lo económico por sobre cualquier cosa acá. Eso. Sí, gracias, Basti. Bueno, ahora les vamos para finalizar la actividad, vamos a contarles de una reflexión que quisimos hacer, así que le doy la palabra a Nadia. Bueno, gracias, Tefi. Bueno, de forma general, tenemos claro que los cambios constitucionales deben responder a los desafíos que presentamos hoy en día. Y bueno, sin duda, esta urgencia climática y ecológica son desafíos que deberían ser primordiales. Si bien el proceso constituyente surge a raíz de una crisis social, no hay que olvidar que también esta crisis es ambiental. Aún, y es una razón de que, sobre todo pensando que Chile se sitúa dentro de estos 5 países que presentan más conflictos ambientales del mundo. Por lo tanto, se espera que esta constitución pueda incorporar transversalmente lo que es la protección al medio ambiente, como también generar una armonía entre la sociedad y la naturaleza. Bueno, está de más decir que ya las consecuencias del cambio climático las estamos viendo, y por ende es fundamental que el Estado pueda cumplir este rol de proteger a los territorios para que no se sigan explotando todos estos recursos y así poder disminuir este daño que no solamente se provoca en la naturaleza, sino que también es un daño que nos lleva a nosotros y que nosotros estamos haciendo como humanos también. Bueno, cabe destacar también que el resguardar ciertos bienes y derechos como el agua, avanzar en un deber efectivo del Estado en la protección de la naturaleza y en la disminución de los gases de efecto invernadero, además concientizar a la comunidad y restringir la contaminación generada por las industrias, entre otras, son tareas sumamente necesarias, pero son tareas que no son fáciles, las cuales van a requerir de acciones en muchos niveles y una conducción del Estado como prioridad en este proceso. La adaptación y la mitigación de emisiones será un compromiso y tiene que venir acompañado de una acción a partir de toda la humanidad. Es por esto que los y las invitamos a hacerse parte de este proceso, ser agentes de cambio e influir en cada una de las distintas actividades, ya sean de acción o de educación, para cambiar esta urgente realidad. Un proceso constituyente debe ser participativo y esta participación ciudadana debe ser la piedra angular de la protección de nuestro medio ambiente, para así asegurar su legitimidad entre todos y todas. Bueno, esa era la reflexión que queríamos compartirles. Esperamos que les haya gustado mucho este debate, esta alianza que hicimos con Debate y Movimiento Cero. Ojalá que se puedan venir más. También contarles que les vamos a enviar un correo
para enviarle una encuesta y ustedes nos puedan dar un feedback de lo que fue esta actividad para así seguir mejorando para ustedes. Así que muchas gracias por su tiempo. No sé si alguien más quiere decir algo. Yo quería agregar que sí, muchas gracias por todo. Creo, hablo por mí que este fue el primer debate que estuve y creo que fue también, fue muy, muy rico en conocimiento y también muy rico en la experiencia de poder presenciarlo. Creo que no me esperaba esto, superó por lejos mis expectativas, en verdad. Y muchas gracias por eso, por darnos esta oportunidad. Muchas, muchas gracias. Agradecer a ustedes a todos los que lo organizaron, estuvo muy bueno, estuvo muy buena la actividad, yo creo que siempre es importante, sobre todo el trabajo en equipo, o sea, conversamos yo con gente que ni conocía y siempre es bueno conversar de estos temas, se aprende mucho, así que gracias a todos y todas. Antes de finalizar, no sé si les interesaría que nos saquemos una foto, bueno, una captura de pantalla del Zoom, para que quede un registro además del video que para las redes sociales y los Instagrams y todas esas cosas. Me tinca, ¿La si sacas tú? algunas personas pueden prender la cámara, sería bacán. Sí, yo prendería la cámara, pero no tengo cámara y estoy en la completa oscuridad, iluminado solamente por la pantalla, así que difícil. La linterna del celular apaña, Dani. Presente. José, ¿sacas tú la foto? Ya. Yo igual voy a sacar 1, 2 y 3. Ya, bueno, yo me sumo a los agradecimientos por haberse conectado, por participar, a las personas que debatieron, que participaron en las conversaciones posteriores al debate. Espero que les haya gustado. Para las personas que ven por primera vez un debate, espero que les haya gustado. Y bueno, quedan invitadas a todas las actividades que hacemos en la Sociedad de Debate y probablemente a las que vamos a seguir haciendo con Movimiento Cero. Por mi parte, les agradezco y me despido. Chao, que estén bien. Hasta luego. Chao, muchas gracias. Chao. Cuídense. Muchas gracias por participar. Gracias. Muchas gracias por todo. Gracias.